Saludos, mi nombre es Wilson Tirira, estudiante de la carrera de Derecho. Estoy cursando el cuarto semestre. A continuación, voy a exponer acerca del proyecto de vinculación que se refiere a la garantía de los derechos digitales en los jóvenes en la sociedad de la información. Bien, el tema que vamos a tratar es la violencia de género digital. Primero, vamos a ver la parte normativa. Vamos a ver lo que nos dice la Constitución, Código Orgánico Integral Penal y otros documentos importantes referentes a este tema. Bien, en Ecuador, y de acuerdo a lo expresado en nuestra actual Constitución, se prohíbe todo tipo de violencia de género. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de violencia ha aumentado en grandes porcentajes debido a la facilidad que existe para acceder a las redes sociales por medio de la tecnología que está al alcance de todos. Como podemos ver, la violencia de género es un problema grave que cada día va aumentando porque la evolución del Internet no tiene fin. ¿Qué nos dice la Constitución? El artículo 16, numeral 2, manifiesta que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación. ¿Esto por qué? Porque busca que nosotros como personas estemos informados a través del Internet. Entonces, ¿qué hacemos con los medios digitales? Serrano manifiesta que la adquisición de la competencia digital debe permitir y posibilitar la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización de la información con el fin de construir conocimiento y aplicar correctamente en función de las situaciones demandadas. Aquí claramente nos expresa que los dispositivos, los medios de comunicación, en este caso el Internet, todos los medios digitales, deben ser utilizados para bien y más no para afectar a ninguna persona. Ahora tenemos a la Ley Orgánica de Protección de Datos. ¿Qué nos dice? La Ley Orgánica de Protección de Datos manifiesta que los adolescentes mayores de 12 años y menores de 15 años, así como las niñas y niños, para el ejercicio de sus derechos necesitarán representante legal. ¿Y esto por qué? Porque todavía no están en la capacidad de tomar decisiones propias, así que deben de estar tutelados por una persona adulta, que en este caso puede ser el padre o la madre o el tutor que esté a cargo de ellos. Los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años podrán ejercerlos de forma directa ante la Autoridad de Protección de Datos Personales. En este caso, los mayores de 15 años y de 18 ya pueden tomar decisiones propias, pero eso no quita que puedan pedir ayuda a un tutor para todo esto de lo que se refiere a la protección de datos. Algo muy importante. Problemas que encontramos. Buanello manifiesta. En Internet pueden decirse y hacerse cosas que posiblemente no se harían en el mundo físico. Hacemos aquí una pequeña pausa. Esto es tan verdad que por lo general hay muchas personas que tenemos agregadas a nuestras redes sociales que ni siquiera conocemos, o nosotros nos atrevemos a hacer lo que estando presentes con nuestros amigos y familia, su círculo más cercano, no hacemos, sino en el Internet lo hacemos como si nada importara. Bien, continuamos. Y por esta razón, el daño que puede producirse potencia su impacto en los jóvenes en desarrollo. ¿Por qué? Esto porque los jóvenes idealizan algo que es muy difícil de alcanzar. Por ejemplo, se van a fijar en lo que son los influencers. Los influencers, ¿qué son? Personas que obtuvieron el éxito quizá por su carisma, quizás por hacer retos o cualquier cosa relacionada al tema. Pero esto está dañando a los jóvenes porque idealizan una persona
y en su objetivo, por querer llegar a ser como ellas, no miden las consecuencias de sus actos. Aquí tenemos la política pública por un Internet segura. Es muy importante. Por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes manifiesta: la violencia, la intimidación y el control pueden ser amplificados a través de las tecnologías digitales. Estas muchas veces facilitan a los agresores alcanzar a sus víctimas sin tener contacto sobre ellas. Este es un punto muy importante porque cada día surgen más casos de que niños, niñas son violentados por el famoso cyberbullying, o también tenemos otro como el sexting o el grooming, que afectan por lo general psicológicamente a los más jóvenes. Acceso al Internet. Sánchez sugiere que los factores tales como la facilidad con que se accede a Internet, el uso de dispositivos tecnológicos a edades cada vez más tempranas, la rapidez con que se difunde la información y el escaso control que tenemos sobre nuestros datos personales, hace que la red se convierta en un escenario idóneo para la lesión de nuestros derechos. Aquí tenemos algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Es que cada vez hay más producción de dispositivos tecnológicos y los niños ya de 2 o 3 años ya conocen un teléfono. Ya creen, pretenden saber manejarlo, pero no es así. Creemos que el niño es inteligente por saber manejar un teléfono, pero no, sino que el dispositivo es el inteligente para que sea manejado por un niño. Una cosa muy curiosa. Y además de eso, no tomamos en cuenta lo que viene a ser la difusión, así como nosotros que somos jóvenes, compartimos cualquier cantidad de información en las redes sociales y no medimos el límite y no sabemos quién nos está espiando o quién va a utilizar esa información en contra de nosotros. Violencia de género digital. Segura manifiesta: existen casos de ciberviolencia de género en adolescentes que quizás llegue a ser el reflejo de una realidad física y psicológica. La mayoría de los agresores son hombres, mientras que la mayoría de las víctimas son mujeres, aunque con poca diferencia. Los chicos reconocen que suelen difundir imágenes con contenido sexual o sugerente sin consentimiento de las chicas. Esto por lo general se da porque las parejas se separan y las chicas o chicos no miden lo que envían, pretenden que la otra persona es sana y no, pues le puede causar graves daños psicológicos. La violencia de género tiene un basamento en una relación de poder de género masculino sobre el femenino. La violencia digital no es la excepción. Por lo general, quien más se ve afectado por la violencia de género son las mujeres, aunque existen muchos jóvenes adolescentes que son acosados por otros hombres, pero igual la violencia de género se da, pero en su mayoría es de hombre a mujer. ¿Y qué nos dice el COIP? Manifiesta que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, voz, audio, videos, objetos postales, información contenida, soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si bien podemos ver que no estamos solos, estamos amparados en el Código Integral Penal, y todo lo que violente, lo que dice el artículo 178, puede ser denunciado y el acosador puede tener una sanción. En este caso, una privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Qué es lo que provoca el mal uso del Internet? Mafia dice que el mayor uso de los adolescentes, las redes sociales, el espíritu rebelde y transgresor, expectativa de pertenencia a grupos afines, la presión social de sus pares para acceder a esa sexualidad, la existencia de pedófilos, a su búsqueda, su falta de experiencia y por sobre todas las cosas la culpabilidad y la resistencia en acudir a adultos para su acompañamiento. Experiencias hacen que los adolescentes sean un grupo especialmente expuesto a la violencia digital. ¿Esto por qué? El mayor grupo que consume Internet, que consume redes sociales, son los adolescentes. Ya, entonces, ¿qué hace? Que muchos enfermos, en este caso los pedófilos, estén atentos para poder comunicarse con ellos y violentar su información. Entonces, y lo más grave de todo esto es que los
los que están siendo acosados no comunican a una persona adulta para poder resolver este problema, sino lo hacen cuando ya el problema está tan grave que es un poco difícil de resolver. Pero lo importante es comunicar. ¿Qué hacer si hay violencia? El artículo 78.1 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que los mecanismos de reparación integral en casos de violencia de género contra las mujeres pueden tomar estas siguientes medidas. Puede haber una rehabilitación física, psicológica, ocupacional o educativa de la víctima directa, de las víctimas indirectas, y reparación del daño del proyecto de vida basado en derecho internacional de los derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque ya habíamos dicho que quien más se expone a la violencia de género es la mujer. En este caso, muy bien que hay una rehabilitación física y psicológica porque puede quedar muy grave después de haber sufrido este tipo de violencia. Conclusiones. De todo esto sacamos las siguientes conclusiones. La Constitución del Ecuador pretende el acceso a la información, uso de los medios digitales y manejo correcto de las TICs para todos y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y además es un derecho de conocer acerca de estos temas y hacernos responsables de nuestros actos. ¿Esto por qué? Porque no podemos solo exigir derechos, sino hacernos responsables de todo lo que hacemos. El Código Orgánico Integral Penal establece fuertes sanciones a aquellas personas que calumnien e injurien en medios digitales. Debido a esto puede provocar que las personas se sientan acosadas y por ende los acosadores pueden terminar presos. Que la información es para utilizarla de manera correcta y no para dañar a las personas. Esto porque va a haber muchas personas que quieran aprovecharse de la situación. La violencia digital de género, la cual se ha vuelto muy común en nuestros días, ya que a diario muchos niños y adolescentes son víctimas. Hay que ver la clase de información a compartir en los medios digitales y si hay personas víctimas de la violencia de género, hay que denunciar. Hay que tener cuidado de los más pequeños en nuestro círculo familiar o en nuestra sociedad, indicarles a qué están expuestos o evitar que tengan tanto contacto con los dispositivos móviles. Siguiente, tenemos que el grooming constituye también una muestra de violencia digital. Es utilizado por los delincuentes del Internet que se aprovechan de la inocencia de los más jóvenes para con ideas cautivadoras lograr convencerlos de hacer cosas fuera de la ley por medio de palabras dulces o chantajes de cualquier tipo. Algo muy preocupante es el sexting y el grooming, que lo vamos a ver en la siguiente presentación, enfocándonos más directamente a lo que es la violencia de género digital. Con eso terminamos. Esta es la bibliografía que utilizamos para desarrollar la actividad. Y muchas gracias por su atención. Y recuerden que el uso responsable de los medios digitales solo depende de cada uno de nosotros.